y hacemos los esfuerzos de entre nosotras ir recordando, ya me queda poco tiempo, Vale. Algunas ideas complementando lo que muy bien ha explicado Leito. Primero, desde el sentimiento y desde la emoción. Para nosotras ha sido una alegría y ver que es posible un logro después de tanta lucha en el país del movimiento social de mujeres. Entonces era como esa utopía, sentir que sí es posible la transformación a partir del trabajo y el compromiso nuestro, y consideramos que en eso hemos sido copartícipes, aunque haya sido una decisión del gobierno colombiano y de la FARC sentarse, pero también nosotras como parte de ese movimiento social que durante años ha sido nuestro anhelo. Entonces, esa alegría incontenible y sentirnos parte del proceso. Luego es sentir la esperanza de los pueblos en todo el mundo, que es la esperanza que no queremos las guerras, que no queremos que las economías se financien con esa venta de armamento y que por lo tanto justifiquen unas guerras internas para mantener unas desigualdades. Para nosotras era demostrar que la esperanza en cualquier lugar en los pueblos al derecho a la justicia, pero también que se abría una puerta para lo que tantos años hemos denunciado en los organismos multilaterales de derechos humanos, las violaciones graves y desproporcionadas a las mujeres. Y es decir, ya no es solamente la voz nuestra, sino también la voz junto con la comunidad internacional, con países que son veedores, pero también para que se conozcan los crímenes atroces y los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país. Más allá de un conflicto armado interno, también un conflicto socioestructural, pero decir ese impacto que ha tenido en la vida nuestra, seamos refugiadas, la violencia sexual, todos los crímenes que decimos crímenes de lesa humanidad, pero son crímenes que atentan contra la dignidad de cualquier ser en cualquier lugar del mundo, y más en las mujeres que hemos sido tan violentadas y tan agredidas. Y era decir, por fin también llega un momento para nosotras de decirle al mundo y poder decir cuál es la verdad que hemos vivido en Colombia las mujeres. Y por ello es para nosotras fundamental la verdad, la justicia, la reparación, no la repetición, pero además el retorno, que el retorno es algo que nos planteamos mucho quienes estamos fuera, y ya lo explicaba Leito, esa ilusión nuestra de volver, de que no nos sacaron del país y de que dijeron a ellas las aniquilamos, les callamos la voz y aquí todo queda oculto. Por eso es la resistencia nuestra aquí también, de decir, el Estado no nos ha doblegado ni nos ha callado la voz. Nosotras seguimos porque somos parte de esta historia, y como parte de esta historia dentro de la pluralidad, la diversidad, dentro de nuestro derecho a los derechos civiles y políticos, a opinar, a tener un pensamiento crítico, a tener una oposición a unas estructuras que no nos representan. Desde ahí consideramos que es posible la transformación, y por eso, aunque estemos aquí, es nuestra incidencia en una política pública que creemos que es lo que deben hacer los estados, esa política pública que garantice ahora sí los derechos fundamentales en la integralidad de las mujeres y de la sociedad en general. Por ello apostamos también a la unidad, y es un ejemplo para el mundo, como bien decía Leito, este proceso de paz con la perspectiva de género y con la participación de las mujeres, que sí consideramos que es sui generis para el mundo. Ahora viene un momento fundamental que es la implementación, donde realmente se va a demostrar que no solamente la inclusión es en ese momento específico, sino en la implementación de los acuerdos. Gracias,